saludo para toda la audiencia, para todos los estudiantes y demás personas que me siguen. Este es el conversatorio con el profesor Hernán. Hoy estamos con Wilmer Soto, director de cine, guionista. Viene a contarnos un poco acerca de lo que es esta labor de producción y de escritura de televisión. Wilmer, cuéntenos antes de iniciar, ¿quién es Wilmer Soto? Bueno, Wilmer Soto, muchas gracias por la invitación antes que nada. ¿Quién es Wilmer Soto? Wilmer Soto es una persona empeñada en contar historias, que siente un amor profundo por esta tierra que lo ha visto crecer. Es un hombre que de manera sensata y disciplinada ha tratado de llevar el audiovisual, el oficio, con mucho respeto, con mucha disciplina, y es un hombre que sueña por construir una familia, no solamente de sangre, sino también desde lo profesional, tratando de llevar por un buen camino un número importante de personas también que como yo están convencidos que el audiovisual es una herramienta que nos puede ayudar a mostrar una cara diferente de lo que somos como región y de lo que somos como país. Ese es Wilmer Soto, un hombre que trabaja día a día poniéndole el pecho a la lluvia para conseguir historias, que le gusta hablar con la gente, que escucha a la gente, que ha entendido el poder que tienen los libros, el poder que tienen las palabras y el poder que tiene cada frase que cualquier persona en la calle le entrega. Ese es Wilmer Soto. ¿Cuáles son los primeros pasos para escribir un guión? ¿Cuál es la diferencia entre un guión que va a producción y un ensayo, por ejemplo, de opinión o un cuento? Bueno, escribir historias para televisión es al final el resultado de conversaciones y de movimientos en lo cotidiano. Los guiones que escribo, desde el documental o para hacer documentales, siempre están inspirados en temáticas que vienen de lo cotidiano, de la gente de carne y hueso que me cuenta sus preocupaciones, ¿sí? y que hacen que yo también me pregunte muchas cosas frente al territorio que habito y frente al mundo que me está tocando vivir. Esas mismas inquietudes trasladadas desde otros individuos a mi existencia, al final dan paso a esos guiones y a esos proyectos que montamos, que al final los ponemos en la televisión pública nacional, los hemos puesto en la televisión pública nacional y regional, y esas mismas inquietudes de estos individuos nos han hecho también hacer guiones y desarrollar proyectos documentales para la televisión internacional, y hemos tenido esa posibilidad, digamos, desde acá, desde la región, de contarnos y de narrarnos desde adentro, pero con unas miradas y con unos, digamos, con elementos universales, regidos por esos los elementos universales. Hemos llegado a estas instancias. ¿Qué tan difícil es llegar a la televisión? Porque uno normalmente se encuentra con personas que de una u otra manera se desempeñan en el mismo campo, y ellos dicen, se encuentra uno con expresiones como esta, eso es la rosca, uno no tiene como llegar sin palanca, por ejemplo, que es un término muy coloquial nuestro. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Yo creo que eso es un sofisma de distracción, la verdad. O sea, ¿qué pienso particularmente de eso? Y es que esto es un oficio como todos, y es una profesión como todos. Esto requiere, primero, disciplina. Sin disciplina no hay talento. Puede ser el mejor, pero no sos disciplinado y chao. Y eso mismo aplica para un abogado, para un médico, para el arquitecto, para el futbolista, para cualquier profesión en la vida. Entonces, al final yo creo que todo tiene su grado de complejidad dependiendo mucho cómo afronte uno el objetivo que se traza frente a esa disciplina, ¿cierto? Entonces,
digamos que yo cuando tenía iba a cumplir 18 años, empecé a trabajar en esto, de la televisión. Y empecé de una manera difícil, porque en la televisión en ese tiempo, estamos hablando de hace 26 años más o menos, ¿sí? Y la televisión en ese tiempo en la región apenas se veían un par de cámaras, eran algunas cámaras, unos mamotretos gigantes, y yo era asistente de cámara y tenía que cargar, pero yo tenía que cargar todo el tiempo cosas pesadísimas, andar detrás de un señor pegado de un cable, las jornadas eran larguísimas, la paga no era tan buena, pero había un señor a quien yo le agradezco muchísimo porque me dio la oportunidad, que me convenció que valía la pena soñar con este oficio desde acá, desde la región. Y entonces ahí fue cuando empecé a pensar, bueno, hay que formarnos y hay que llevar esto y sacarlo de esa dimensión empírica en la que siempre ha estado, y romper paradigmas además. Entonces empezó un proceso que, aunque complejo, ha sido al final la inspiración para ir dando pasos firmes, pequeños pero firmes. No sé si esto es claro, pero es que al final, como en toda profesión, lo complejo, cuando las cosas son complejas, cuando al final tú tienes la disciplina para hacerlo una y otra vez e ir analizando en qué fallaste esta vez y vas avanzando, todo al final empieza a convertirse, entre comillas, se ve un poco más simple, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, antes para mí, digamos, entender un poco sobre dramaturgia, por ejemplo, se me hacía muy complicado porque no estaba metido en ese mundo, pero anhelaba hacerlo. Y entonces, ahora que estoy metido en este cuento, y puedo analizar, por ejemplo, la estructura de un guión, sé cuáles son los elementos que tiene un guión, sé qué debería tener o qué está fallando un guión que han escrito. Entiendo que lo veo de manera más simple con relación a otro que de pronto pueda estar empezando, que lo pueda ver más complejo, ¿cierto? Pero es esa práctica y son los años que al final me han dado eso, pero han sido años, como les digo, de disciplina, de amor por esto, de entender que no solamente todo es dinero, sino que hay una cosa que va más allá y que la esencia está en otras cosas, ¿cierto? Y eso al final pues ha detonado y ha dado lugar a unas formas un poco más prácticas, digámoslo así, que han salido, digamos, desde nosotros para poder ejercer esta profesión desde la región. Wilmer, hay un tema que es tendencia a nivel mundial y se estima que para el 2022, por ejemplo, el 75% del contenido que se consuma en internet va a ser a través de video. Sabemos que actualmente cualquier persona puede grabar un video y subirlo a YouTube. Entonces la pregunta puntual es esta y va dirigida, la respuesta se dirige a los estudiantes que hoy están terminando su bachillerato y es: cualquiera puede escribir un guión, producirlo y subirlo de manera empírica. Usted recomienda que los primeros pasos que se den sí sean de manera empírica, pero después va a ser importante ingresar a la academia y de pronto pulir un poco esos conocimientos. Yo creo que el diálogo entre lo empírico y la academia siempre tiene que darse. Es que yo no veo una forma. Hay muchos que lo han hecho, ¿cierto? Y se han formado a partir de la experiencia y de ensayos con prueba y error, ¿cierto? Y funciona. Yo tengo amigos que lo han hecho así, ¿cierto? De hecho, yo empecé también así y todo, pero creo que la academia es la guinda sobre el pastel, es lo que al final nos abre otros mundos, ¿sí? Entonces, para estos chicos que se atreven a escribir y que empiezan a tener esa inquietud por contar historias, yo creo que vale la pena que sigan adelante, que lo sigan haciendo, porque no hay que morir en el primer intento, además porque eso es una profesión muy tediosa, ¿sí? A veces un poco desconcertante, pero vale la pena llegar a los libros, vale la pena llegar a la academia, porque ahí te entregan elementos muy interesantes que te pueden abrir el espectro frente a las formas de razonar el mundo. Yo acabo de terminar la maestría de comunicación educativa en la Universidad Tecnológica
y no te imaginas el mundo que me abrió eso. O sea, es increíble. Yo ahora, después de haber terminado esa maestría, creo que entiendo y razono las cosas de otra manera. Cuando estoy escribiendo y cuando estoy buscando, por ejemplo, cuando estoy investigando para los temas, entiendo que existen otras formas de razonar ese tipo de cosas, o los problemas que yo me encuentro, o las cosas que me encuentro en el mundo cotidiano, y eso de alguna manera ha fortalecido un poco mi trabajo. Entonces, yo creo que como quiera que sea, siempre vale la pena llegar a la academia, y ese diálogo con la academia es muy importante. Hablemos un poco de televisión. Se conoce la televisión nacional regional y la televisión nacional como Caracol, RCN, por ejemplo, que se entiende que es más difícil acceder a ellos. ¿Cómo está Risaralda en términos de televisión regional y el eje cafetero en general versus otros departamentos u otras regiones del país? Bueno, yo quiero contar, Hernán, que la televisión regional en estos momentos está pasando por unos instantes muy interesantes. Ha habido un crecimiento supremamente importante desde el punto de vista de la inversión que ha tenido la televisión regional, y creo que ahí, pues digamos que hay se ha abierto un filón de oportunidades para los realizadores, y eso nos motiva a buscar historias, a escribir, ¿sí? y a poder al final poner eso en pantalla. La televisión regional de esta región específicamente ha tenido una inversión que se ha incrementado, estamos hablando más o menos de unas 6 veces más de lo que hace 4 años, en lo que hace 4 años estaba. Para este año, creo que este año que acaba de pasar, hubo una inversión de algo más de 25.000 millones de pesos en contenidos para televisión de esta región, y eso yo creo que se está viendo reflejado en la pantalla. En este momento, por ejemplo, creo que hay más de 60, 70 capítulos que se están rodando en el eje cafetero, y eso le está dando la apertura, o mejor dicho, le está dando la posibilidad a una industria que jalona a otros segmentos de la economía que resultan muy importantes para la región. Y eso, con relación a otras regiones, creo que está por encima, digamos, del promedio. Telepacífico lo está haciendo también. Han habido contenidos que se han realizado, como por ejemplo en Telecaribe, que se ganó muchos premios compitiendo contra la televisión regional, además, en los premios India Catalina. Entonces, ver ese tipo de cosas creo que empieza o ha puesto un hito en la historia de la televisión regional, y al final resulta fijar una tendencia muy importante frente al desarrollo de contenidos desde la región, y esa posibilidad de que nosotros nos narremos desde adentro, ¿sí? Y que podamos tener el espacio para demostrar que hay talento, ¿sí? Que no hay necesidad de irnos a la capital para poder generar nuestras propuestas. Le viene muy bien a esta industria que va en un franco crecimiento. Es importante tener en cuenta el contenido para promocionarlo según la región. No sé si la pregunta es clara. Explícame un poco la pregunta. Es decir, el contenido que yo voy a grabar para un canal en el eje cafetero, ¿es el mismo o varía si lo voy a rodar en Telecaribe, por ejemplo? Sí, pero sin duda, esa pregunta es buenísima, ¿sabes por qué? Porque creo que los contenidos tienen que ser pensados, digamos, nosotros lo que hacemos es entretener a la gente. Hay que partir de esa premisa, ¿sí? Y si los canales regionales gestionan unos recursos, ¿sí?, para que se hagan contenidos, pues se supondría que uno debería hacer contenidos que narren la región, ¿cierto? Pero nosotros, como realizadores, tenemos que pensar en 2 vías, en 3 vías: contenido que entretenga, contenido que nos ayude a narrar la región, pero algo muy importante, que tenga como premisa lenguajes universales, que sea regido por lenguajes universales para que cualquier persona en el mundo pueda entender la historia, ¿sí? Y digamos que no se quede como sometido, o no se quede solamente ahí como
circunscrito a solamente el territorio, ¿cierto? Sino que, como te digo, que sea regido, digamos, una historia que se dé en una hacienda cafetera, lo que le pasó, por ejemplo, a Café con Aroma de Mujer, ¿cierto? Entonces, es una historia muy local, ¿sí? Que cuenta un poco sobre las formas de ser y hacer de una región, ¿sí? Pero está regido por algo que es muy fuerte, el amor, ¿cierto? El empeño de una mujer por sacar adelante su familia, ¿sí? Entonces, esas son cosas universales, ¿sí? Claro. Por eso al final resultan tener esa audiencia que han tenido y ese éxito que han tenido, y eso es lo que creo que es lo que tenemos que hacer como realizadores, es contar historias que desde lo local, ¿sí? Pero con lenguajes universales para que una persona, si lo subtitulamos, ¿sí? O hacemos doblaje, una persona en Hong Kong entienda la historia, ¿me entiendes? Claro. Wilmer, hablemos un poco de su último trabajo. Bueno, nosotros estamos, como te decía ahora, estuvimos haciendo documentales hasta hace unos 4 años y nos metimos a hacer series de ficción. Ahora mismo vamos a empezar a rodar nuestra 6ª serie de ficción. Esta es una serie de 7 capítulos que se llama Una idea redonda. Y Una idea redonda es un proyecto que se va a desarrollar en Génova, Quindío. Y es la historia de un hombre que, cansado de escuchar y de ver que su pueblo solamente es recordado porque ahí nació el guerrillero más famoso de Colombia, Manuel Marulanda Vélez, decide afrontar un gran reto para sacar a ese pueblo del anonimato y tratar de borrar ese estigma. Es un hombre que sueña con ser chef y se da cuenta y le cuenta además a un grupo de amigos, de fracasados amigos del pueblo, que lo único que él sabe hacer es arepas, y les propone a ellos hacer la arepa más grande del mundo como excusa para que los medios de comunicación lleguen al pueblo y puedan contarle al mundo entero que en Génova, Quindío existe gente buena y que es mucho más que lo que se pregona por estos tiempos de ese pueblo. Al final logran llevar todo a cabo, logran hacer el asador, logran montar la arepa más grande del mundo y en un evento apoteósico pasan muchísimas cosas que tienen que ver con el desarrollo de ese objetivo. Y eso lo van a tener que ver en el canal Telecafé cuando se entregue, se va a emitir este año. Es un proyecto que está desarrollando para Telecafé, pero tiene un fin de lujo ese proyecto porque, como les decía, si bien es cierto, digamos que está basado en una vivencia muy local, al final cuenta la historia realmente es de un tipo que de algo simple saca un pueblo del anonimato y se vuelve muy grande, ¿cierto? Es el empeño de un hombre por superarse, por arrastrar a un colectivo a que sueñe con él y al final esto está resumido en una sola palabra y es la esperanza. La esperanza que un individuo tiene siempre de que cada cosa que toca o cada cosa que hace y todo lo que lo rodea siempre sea mejor para él y para la gente que vive a su lado. Bueno, ya saben ustedes, es muy importante estar pendientes cuando esto salga a rodar en Telecafé para poder terminar de ver esta historia con la que nos acaban de iniciar. Wilmer, para ir terminando, expliquémosle a la audiencia en dónde podemos encontrar las convocatorias, por ejemplo, para participar en estos concursos de televisión. Bueno, hay muchos lugares. Yo tengo una lista gigante además, pero yo creo que la recomendación es como que siempre, digamos, busquemos por ejemplo, RTBC. En RTBC ahora este año estuvo muy quieto pues porque hubo una reestructuración, pero siempre, digamos, todas las cosas de televisión pública nacional hay que llegar hasta ahí, hasta las plataformas, los canales regionales, ¿sí? Ministerio de Cultura saca unas convocatorias muy interesantes. Ahora la Secretaría de Cultura de acá de Pereira está sacando convocatorias. Por fuera también están haciendo convocatorias. Cada 2 años se abre Doc TV. Por fuera hay unas convocatorias también a veces en páginas españolas que están, digamos, buscando a veces coproductores. Hay muchas organizaciones que apoyan el audiovisual, ¿sí? Que
que creo que es una búsqueda que cada uno tiene que iniciar. Nosotros hemos recogido una base de datos muy interesante que nos ha llevado, digamos, un tiempo importante, pero que creo que nos ha ofrecido la posibilidad de sacar contenidos y de romper ese paradigma de que es que estamos en la región y es muy difícil y no hay que dejar de quejarnos. Ahí están, afuera está el mundo, y allá es donde tenemos que ir a contar nuestras historias, y desde allá es donde tenemos que traer los recursos para la región, para seguir fortaleciendo la industria audiovisual cafetera. Bueno, para terminar, ¿usted recomienda los medios o las producciones en las plataformas digitales como YouTube y demás? Yo creo que es uno de los grandes objetivos que tenemos ahora, generar contenidos cortos para la red. Estamos totalmente empeñados en poner varios de los contenidos que tenemos en plataformas OTT, y es un gran objetivo, digamos, la visión que tenemos para los próximos 2 años, es estar exportando contenidos para estas plataformas. Bueno, Wilmer Soto, muchas gracias por participar en el conversatorio con el profesor Hernán. Está cordialmente invitado para los próximos y para hablar del resultado de este rodaje una vez terminado. A todos ustedes muchas gracias por seguirnos. Wilmer, unas últimas palabras para esos estudiantes que están empezando a escribir. Bueno, no, la recomendación para los que se atrevan a escribir y a contar historias es que no se puede perder esa capacidad nunca de sorprenderse frente a las cosas que nos entrega el mundo todos los días. Un pájaro en la ventana, un niño que cruza corriendo detrás de su madre porque lo va a dejar el bus, un señor que no tiene que pagar el pan en una panadería, una señora que se metió en un hueco, un alcalde que hace reír, un concejal que sorprende, la gente buena que hay en la calle, en todos lados, políticos, religiosos, blancos, negros, porque estamos llenos de eso, de gente buena. Esa gente hay que dársela a conocer al mundo, ¿eh? Entonces, yo creo que vale la pena que se atrevan a seguir escribiendo y que contemos lo que nos pasa en este mundo lleno de cosas asombrosas. Bueno, a todos ustedes muchas gracias. Gracias, Wilmer, y hasta pronto.